El deterioro que se va produciendo en la política de este país desde 1978 con la constitución y el desarrollo de nuestro ordenamiento hasta la situación que hemos llegado ahora, pues es propia pues eso, de un proceso de caída sin fondo. Y hemos tenido que tocar fondo, yo creo que para que la gente sea consciente de que o nos apoyamos entre nosotros, o creamos redes de colaboración, redes de apoyo mutuo, o nos sacamos nosotros las castañas del fuego, o no nos las va a sacar nadie. Es decir, hemos tenido que llegar a una situación de absoluta emergencia y desamparo total para darnos cuenta que tenemos que salir a la calle, tenemos que dar la pelea en el Tajo, tenemos que dar la pelea en los juzgados, tenemos que dar la pelea en todos los ámbitos, porque ellos van a ir a su baile, ellos tienen su música, y en esa música nosotros no contamos nada. Hay que reconocer que nosotros somos más. Somos el 99%, es que somos más que ellos. Y es que el miedo puede cambiar de bando. Es cuestión de que nos lo creamos, es cuestión de que confiemos en nosotros mismos. Y es que sepamos, que lo tengamos perfectamente claro, que nosotros somos parte de la solución, no somos parte del problema. Y acabar de una vez con ese discurso victimista que durante muchos años nos ha inculcado de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es absolutamente obsceno ese discurso, no es cierto. Los que han vivido por encima de sus posibilidades son ellos, son las empresas del IBEX 35, es la banca y son ellos, son los políticos que comentabais antes, ese cachondeo de las puertas giratorias. No, nosotros somos la gente de la calle, somos la gente que no queremos que se nos tome el pelo nunca más.